No toda religión que habla de Jesús realmente lo representa. De hecho, algunas de las mayores trampas espirituales de nuestro tiempo no se encuentran en templos paganos, sino en grupos que se presentan como cristianos, que usan la Biblia, pronuncian el nombre de Dios y hasta imitan la estructura de una iglesia. Pero en el fondo no son iglesias, son sectas disfrazadas de religión, sistemas humanos que manipulan, distorsionan y esclavizan en lugar de liberar. Hoy vamos a revelar 5 de estos grupos que, aunque parecen cristianos, niegan con sus doctrinas las verdades más sagradas del Evangelio. Puede que los hayas visto alguna vez: templos imponentes, predicaciones apasionadas, promesas de sanidad, prosperidad o salvación. Hablan como cristianos, actúan como cristianos, pero no predican al Cristo verdadero. Y lo más peligroso es que muchos que lo siguen ni siquiera sospechan que están caminando en una falsa luz. Jesús nos advirtió: vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Mateo 24:5. Estas palabras no eran una exageración, eran una alerta directa a nuestra generación. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento espiritual para separar lo verdadero de lo falso. Estas no son diferencias pequeñas. Estamos hablando de grupos que cambian la identidad de Jesús, que añaden libros a la Biblia, que niegan la gracia y que hacen del control su sistema principal. A simple vista, parecen iglesias, pero por dentro niegan el corazón del Evangelio. Por eso, este video no es solo un análisis, es una advertencia espiritual. Si tú o alguien que conoces está involucrado con uno de estos movimientos, es urgente examinar a la luz de la palabra en qué clase de doctrina está creyendo realmente. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas personas que nos ven aún no están suscritas, y eso les impide recibir más contenido como este, que puede transformar su vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Y por favor, escríbenos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte y orar por tu nación. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu manera de ver lo que realmente significa seguir a Cristo. No todo lo que brilla es oro, y no toda comunidad que pronuncia el nombre de Jesús está realmente caminando con Él. Es crucial entender que la verdadera religión, según Santiago 1:27, es pura y sin mancha delante de Dios. No se trata de rituales vacíos ni de repeticiones automáticas, sino de una fe viva que se expresa en acciones reales: cuidar a los huérfanos, a las viudas, mantenernos sin mancha del mundo. En cambio, una secta disfrazada puede parecer piadosa, puede sonar bíblica, puede incluso hablar con autoridad, pero en su núcleo es como una fruta podrida por dentro. Manipula, controla y esclaviza a las almas bajo un sistema que suplanta la libertad del Evangelio por cadenas de miedo y legalismo. Jesús mismo advirtió sobre estos peligros con palabras claras y proféticas. En Mateo 7:15 dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Pablo, en 2 Corintios 11:4, alertó sobre quienes predican otro Jesús, distinto al de las Escrituras, anunciando un otro evangelio que no es el verdadero. Aquí está la raíz del engaño. Se usa el lenguaje cristiano, se citan versículos, se adoptan estructuras religiosas, pero el corazón del mensaje está corrompido. ¿Cómo distinguir entonces entre lo auténtico y lo falso? Es una cuestión de discernimiento espiritual, y eso solo viene por medio del Espíritu Santo y de una relación profunda con la palabra. Un patrón peligroso se repite en muchas sectas modernas. Colocan una figura humana, un líder carismático, un profeta, un fundador, en una posición de autoridad igual o superior a las Escrituras.
Lo que este líder dice se vuelve palabra sagrada, aunque contradiga la Biblia. Es aquí donde el alma del creyente comienza a ser suplantada, su discernimiento apagado y su libertad espiritual capturada por estructuras humanas. En lugar de buscar a Cristo, se busca la aprobación del sistema. En vez de caminar en gracia, se camina en temor. Es como si se vendiera una salvación condicionada, empaquetada y manipulada por hombres. Pero el Evangelio verdadero, el que nos trajo Jesús, no oprime, libera. No nos ata a normas humanas, nos guía hacia una vida de obediencia inspirada por amor, no por coerción. En Juan 8:32, Jesús afirmó: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Es esta libertad lo que una secta no puede ofrecer, porque depende del control para subsistir. En cambio, una iglesia verdadera te empodera con la palabra, te conecta con Dios directamente y no teme que hagas preguntas. Donde hay libertad, hay amor. Donde hay gracia, hay paz. Y donde hay verdad, hay vida eterna. Así que antes de sumergirse en cualquier comunidad religiosa, es vital hacer una pausa y orar con sinceridad. Señor, esta es tu casa, este es tu pueblo. Examina todo con la luz de la palabra. Compara en cada enseñanza con las Escrituras. Observa si Cristo es el centro, si hay fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Y si se promueve una relación directa y viva con Dios. Porque muchas veces las sectas no se presentan como tales. Parecen normales, parecen bíblicas. Pero una vez dentro, se revela el verdadero rostro, estructuras humanas que reemplazan la autoridad divina. Ahora bien, ¿cómo reconocer esas estructuras? Vamos al primer caso que expone esta realidad con claridad. A primera vista, el mormonismo puede parecer una rama más del cristianismo. Sus templos son imponentes, sus familias, ejemplares, y su discurso, aparentemente centrado en Jesús. Pero al adentrarnos más allá de la superficie, descubrimos una estructura doctrinal profundamente alterada, edificada sobre revelaciones extrabíblicas y fundamentos que contradicen las Escrituras. Joseph Smith, su fundador, afirmó haber recibido de un ángel llamado Moroni unas planchas de oro que contenían un evangelio restaurado. Ese es el primer punto clave, la afirmación de que el cristianismo original se perdió y que solo a través de Smith se pudo recuperar la verdad. Pero Gálatas 1:8 es contundente. Aun si un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. En el corazón de la teología mormona encontramos ideas profundamente incompatibles con la fe cristiana. Enseñan, por ejemplo, que Jesús no es eterno e igual al Padre, sino un espíritu creado y hermano espiritual de Lucifer. Este punto por sí solo ya marca una separación brutal con la doctrina bíblica sobre la divinidad de Cristo, como se declara claramente en Juan 1:1 y Colosenses 1:16, 17. Pero el problema va más allá. Los mormones también enseñan que los hombres pueden convertirse en dioses, alcanzar la divinidad y reinar sobre sus propios planetas. Es una visión que exalta al hombre y reduce la majestad de Dios a una especie de modelo alcanzable, negando la santidad única y eterna del Creador. Además de la Biblia, los mormones se rigen por otros 3 libros considerados igual de sagrados: el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Esta múltiple autoridad doctrinal diluye y contradice el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, el bautismo por los muertos, una práctica común en 1960. Sus templos no tiene base en la enseñanza de Jesús ni en el ejemplo de la iglesia primitiva. Estas prácticas alimentan una estructura ritualista y esotérica que conduce al creyente a depender del sistema mormón, en lugar de descansar en la gracia de Cristo. Efesios 2, 8, 9 afirma que somos salvos por gracia, no por obras,
para que nadie se gloríe. Y sin embargo, dentro del mormonismo, la salvación parece más una meta que se conquista por méritos que un regalo que se recibe por fe. Un elemento muy delicado es la forma en que esta doctrina cautiva emocional y espiritualmente a sus miembros. Hay una fuerte estructura familiar, un sistema de acompañamiento constante y una presión cultural para mantener la apariencia de rectitud. Pero cuando alguien comienza a cuestionar, a investigar, a comparar con la Biblia, muchas veces es aislado, excluido o tratado como una amenaza. La dependencia del sistema se hace evidente. No se permite una relación con Dios fuera del marco doctrinal establecido por la organización. En lugar de libertad, se experimenta una forma sofisticada de control espiritual donde se confunde fidelidad a Dios con lealtad a una institución. Por todo esto es fundamental que al hablar del mormonismo lo hagamos con amor, pero con verdad. No se trata de atacar personas, sino de discernir doctrinas. Hay muchos mormones sinceros, con sed genuina de Dios. Y ahí está el desafío. ¿Cómo ayudar a alguien que cree estar en la verdad, pero ha recibido una imagen distorsionada de Cristo? La respuesta está en el testimonio de vida, en el estudio serio de la palabra y en la oración constante por revelación del Espíritu. Ahora, sigamos adelante y veamos otro grupo que, aunque también habla de Dios, niega una de las doctrinas más centrales del cristianismo, la Trinidad. Entre los grupos que más han crecido en los últimos siglos y que se presentan con una fachada de devoción bíblica, encontramos a los testigos de Jehová. Su lenguaje es bíblico, su estilo es sobrio, y su insistencia en predicar de casa en casa da la impresión de una fe activa. Pero al escarbar bajo esa superficie disciplinada, descubrimos una teología profundamente alterada y un sistema de control espiritual que poco tiene que ver con la libertad que ofrece el Evangelio de Cristo. Su fundador, Charles Taze Russell, comenzó el movimiento con una serie de interpretaciones personales de las Escrituras, y desde entonces han hecho múltiples predicciones fallidas sobre el fin del mundo. 1914, 1925, 1975, todas equivocadas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Deuteronomio 18:22 nos da la prueba clara de un falso profeta. Cuando el profeta hable en nombre de Jehová y no se cumpla lo que dijo, ni acontezca, es palabra que Jehová no ha hablado. Uno de los pilares doctrinales más polémicos entre los testigos de Jehová es su negación de la Trinidad. Para ellos, Jesús no es Dios, sino el arcángel Miguel encarnado, una criatura poderosa, pero no divina. Esto contradice las declaraciones más claras del Nuevo Testamento, como en Juan 1:1, donde se afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sin embargo, en su versión bíblica alterada, la traducción del Nuevo Mundo, este texto fue modificado a el Verbo era un Dios, introduciendo sutilmente una teología politeísta. Este tipo de manipulación doctrinal muestra cómo se puede distorsionar la Escritura con una pequeña alteración, llevando a miles, incluso millones, a una comprensión completamente diferente del carácter de Cristo. El control que ejerce esta organización sobre sus miembros va más allá de la teología. Existe una estructura jerárquica rígida donde las decisiones personales, como con quién casarse, qué tratamiento médico, aceptar o si pueden hablar con familiares que han abandonado la organización, son determinadas por lo que dicta la torre del vigía. Se desaconseja el pensamiento crítico y se desalienta cualquier tipo de cuestionamiento. Aquellos que se atreven a hacerlo son etiquetados como apóstatas y frecuentemente expulsados, siendo evitados por sus propios familiares y amigos. Es una forma dolorosa de aislamiento emocional que muchas veces genera traumas profundos. ¿Dónde está la libertad del Espíritu que promete 2 Corintios 3:17? Donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad. Otro aspecto alarmante es cómo la salvación es presentada como una combinación de obras, lealtad a la organización y participación en sus actividades. Ya no es la gracia de Dios mediante la fe lo que salva, como enseña Efesios 2:8, sino el desempeño, la obediencia al sistema y la sumisión incondicional a los mandatos del cuerpo gobernante. Un pequeño grupo de hombres que afirman ser el canal exclusivo de comunicación de Dios con la humanidad. Esto crea una fe basada en el mérito humano, donde la salvación se convierte en una meta inalcanzable, siempre dependiente de más obras, más reuniones, más esfuerzo y nunca una certeza. Es esencial tratar este tema con amor y respeto, porque muchos testigos de Jehová están sinceramente convencidos de que están sirviendo a Dios. Pero el amor no cancela la verdad, y la verdad bíblica es clara. Jesús es Dios, digno de adoración, y la salvación es un regalo que se recibe, no un premio que se gana. Para aquellos que han salido de este sistema, hay esperanza de restauración, sanidad espiritual y una nueva vida en Cristo. Pero todavía hay mucho más por descubrir, porque aún existen otras doctrinas que niegan las verdades fundamentales del Evangelio. Vamos al siguiente caso, donde la ciencia y la espiritualidad se mezclan de forma peligrosa. A veces el enemigo no ataca de frente, sino que se disfraza de sabiduría, de espiritualidad elevada, de sanación mental. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker Eddy a finales del siglo XIX, es un claro ejemplo de cómo una idea puede usar términos bíblicos para construir un sistema completamente ajeno al Evangelio. A través de su libro, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, Eddy propuso una reinterpretación total de la Biblia, donde el pecado, la enfermedad y la muerte no son reales, sino ilusiones mentales. Esto suena atractivo para muchos que buscan soluciones rápidas a su dolor, pero cuando profundizamos en la palabra, vemos que el mensaje de Cristo no niega el sufrimiento, lo enfrenta, lo redime y lo transforma desde dentro. Romanos 8:18 nos recuerda que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Uno de los problemas más serios de esta doctrina es su negación del sacrificio redentor de Jesús como un acto real y necesario. Para la ciencia cristiana, el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue una expiación literal, sino una especie de ejemplo mental de superación. Pero 1 Pedro 2:24 es claro: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La muerte de Jesús no fue simbólica ni ilusoria, fue el pago real por nuestra redención. Quitarle ese peso es quitarle poder al Evangelio. Y más aún, al negar la realidad del pecado, esta doctrina elimina la necesidad de arrepentimiento, de transformación y de un nuevo nacimiento en Cristo. El resultado es una espiritualidad que parece profunda, pero está vacía de salvación. Esta corriente también promueve una visión distorsionada del cuerpo y de la sanidad. Enseñan que toda enfermedad es fruto de un pensamiento erróneo, y que la curación se alcanza mediante el alineamiento mental con la verdad espiritual. Por eso, muchos de sus seguidores rechazan medicamentos, tratamientos médicos y hospitales, creyendo que la salud viene únicamente del pensamiento correcto. Pero esto ha llevado a situaciones extremas, incluso a muertes evitables, por rechazar intervenciones médicas básicas. ¿Qué dice la Biblia sobre la sanidad? Que Dios puede sanar de forma sobrenatural, sí, pero también usó médicos, aceite y remedios naturales, como en Isaías 38:21. Negar la medicina como un instrumento que Dios puede usar es presunción, no fe.
La ciencia cristiana toma elementos del cristianismo y los mezcla con filosofías místicas, con lenguaje sofisticado, apelando a una supuesta revelación superior. Pero Isaías 5:20 advierte con fuerza: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Este mensaje nos debe sacudir. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. La prueba siempre debe ser la palabra. Lo que se enseña glorifica a Cristo, nos lleva al arrepentimiento y nos acerca al Dios vivo. O simplemente alimenta el ego, la mente y una espiritualidad sin cruz. Es urgente que quienes caminan en estas ideas busquen a Dios en oración sincera, pidiendo discernimiento y volviendo a las Escrituras con corazón humilde. El verdadero evangelio no niega la realidad del dolor, pero ofrece consuelo real. No elimina la cruz, sino que nos llama a tomarla. Ahora, vamos a seguir explorando otro movimiento que ha ganado gran influencia, especialmente en América Latina. Una doctrina que promete riqueza, poder y victoria, pero que muchas veces deja al alma vacía y al corazón lejos del verdadero Cristo. Pocas enseñanzas han crecido tanto en popularidad como el llamado Evangelio de la Prosperidad. Y uno de sus máximos exponentes es la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Edir Macedo. Este movimiento ha seducido a millones con un mensaje atractivo: que Dios quiere darte riquezas, éxito, carros del año y cuentas bancarias llenas. Pero, ¿es eso realmente lo que Cristo predicó? Jesús no prometió comodidad, sino cruz. No prometió riquezas, sino renuncia. En Mateo 6:24, Él fue claro: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El peligro no está en tener cosas, sino en convertirlas en tu Dios. Y cuando una iglesia convierte la fe en una transacción donde das dinero para recibir milagros, estamos lejos del corazón del Evangelio. Uno de los grandes problemas con esta doctrina es que utiliza principios del Antiguo Testamento, como sacrificios, votos y ofrendas, de forma descontextualizada, como si estuviéramos aún bajo la ley. Se promueven campañas donde el fiel hace un pacto financiero con Dios, compra objetos ungidos y ofrece grandes sumas con la promesa de obtener una bendición. Pero esto no es fe, es comercio espiritual. La gracia no se compra, la fe no se negocia. En Hechos 8:20, Pedro reprendió a Simón el mago por intentar comprar el poder de Dios. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El problema no es dar, es creer que el milagro depende de lo que entregas en efectivo. El mensaje del Evangelio de la Prosperidad desvía el enfoque del creyente. Ya no se trata de conocer más a Cristo, sino de conquistar cosas. Se reduce la fe a resultados materiales. Si estás sano, bendecido y con éxito, entonces estás bien con Dios. Pero si estás pasando por pruebas, se te acusa de falta de fe o de maldiciones ocultas. ¿Dónde queda el sufrimiento de Job, la cárcel de Pablo, la cruz de Jesús? El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendió que la verdadera prosperidad es Cristo mismo, no lo que el mundo puede ofrecer. Lo más triste es ver cómo multitudes son manipuladas emocional y espiritualmente, entregando lo poco que tienen con la esperanza de un milagro financiero, mientras los líderes viven en lujos. Este desequilibrio no solo es inmoral, es antibíblico. Jesús nos llamó a servir, no a explotar, a dar gratuitamente, como recibimos. Cuando se reemplaza la cruz por una cartera, la humildad por el espectáculo y la oración por contratos financieros, el alma se seca, aún dentro del templo, y muchos se decepcionan, se alejan y se pierden, no porque Dios falle, sino porque se les vendió una versión falsa de Él. Es hora de volver a la base, la cruz,
La vida cristiana no se mide por lo que tienes, sino por cuánto te pareces a Cristo. ¿Estás creciendo en amor, perdón, compasión, santidad? Eso es riqueza eterna. Todo lo demás es añadidura. Y ahora vamos a ver otro grupo que, aunque también habla del regreso de Jesús y promueve la obediencia, en sus ramas más extremas ha caído en el mismo error de legalismo que Jesús tanto condenó en los fariseos. El deseo de ver el regreso de Cristo es una llama encendida en el corazón de todo creyente fiel. Pero cuando ese anhelo se convierte en una obsesión profética mal dirigida, puede llevar a errores graves y peligros espirituales. El adventismo del séptimo día nació precisamente en un contexto así, cuando un grupo de creyentes, liderados por William Miller, predijo la segunda venida de Jesús para el año 1844. Como sabemos, esa profecía no se cumplió, pero en vez de reconocer el error y volver humildemente a las Escrituras, algunos reinterpretaron el acontecimiento y dijeron que Jesús había entrado en una nueva fase celestial de su ministerio. De ese giro doctrinal surgió la figura de Ellen G. White, considerada por muchos adventistas como profetisa, cuya autoridad es vista en ciertos círculos como paralela o incluso superior a la misma Biblia. Esta visión es sumamente peligrosa porque introduce una segunda fuente de verdad doctrinal. El Evangelio es claro. Toda revelación debe ser medida por las Escrituras, 2 Timoteo 3, 16, 17. Pero cuando los escritos de un ser humano comienzan a definir prácticas, doctrinas y estilos de vida al nivel de la palabra de Dios, se abre la puerta al legalismo y al error. Muchas alas radicales del adventismo consideran los textos de Ellen White como la llave para entender la Biblia, y eso crea un filtro humano que termina distorsionando la verdad revelada por el Espíritu Santo. La pregunta que todo creyente debería hacerse es: ¿lo que sigo proviene de la palabra o de una interpretación privada y obligatoria de ella? Uno de los aspectos más controversiales es la insistencia en el sábado como sello de salvación, aunque guardar el sábado no es en sí mismo un problema, pues muchos lo hacen como una convicción personal. Hay sectores adventistas que enseñan que quien no guarda ese día está en pecado y en peligro de condenación. Esto se aleja del mensaje de la gracia. Colosenses 2, 16, 17 nos advierte: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es nuestro descanso. Él es el cumplimiento del sábado. Convertir una sombra en requisito esencial para la salvación es volver a la esclavitud de la ley, de la cual Jesús nos liberó. El problema se agrava con el énfasis excesivo en normas dietéticas, reglas externas y estilo de vida como medida de santidad. Aunque es sabio cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, hacer de eso un criterio de espiritualidad lleva a la autosuficiencia, al juicio de otros y a pinbasintasidm, una espiritualidad centrada en el hacer más que en el ser. Recordemos lo que Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23, 25. Limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. El enfoque radical en reglas puede producir creyentes obedientes por fuera, pero vacíos por dentro, que viven en ansiedad por cumplir y no en paz por haber sido justificados por fe. Por eso, es vital recordar que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo, no por guardar un día específico, ni por seguir las enseñanzas de un profeta humano, ni por tener una dieta perfecta. Si la obediencia no nace del amor, no tiene valor eterno. Y si Cristo no es suficiente para salvarnos sin añadidos, entonces no hemos entendido el Evangelio. Para aquellos atrapados en versiones legalistas de la fe, la libertad está disponible hoy
en Jesús, en su palabra, en el Espíritu que guía a toda verdad. Y ahora que ya hemos recorrido estos 5 casos, nos queda una gran pregunta por responder. La verdad no siempre grita, a veces susurra, pero cuando se revela, incomoda, confronta y transforma. Hoy te mostramos cómo ciertos grupos que se presentan como cristianos pueden en realidad estar promoviendo un evangelio diferente, un Jesús distinto al de las Escrituras. Y eso no es solo una diferencia doctrinal, es una desviación espiritual que puede afectar tu eternidad. Jesús mismo advirtió que muchos dirían, Señor, Señor, y aún así no entrarían en el reino de los cielos. Mateo 7:21. Esa advertencia no es para el mundo afuera, es para quienes están dentro de sistemas religiosos que aparentan ser de Dios, pero niegan su poder. Por eso, hoy queremos invitarte a algo más que ver un video. Te invitamos a reflexionar, a volver a las Escrituras, a preguntarte sinceramente, ¿el Cristo que estoy siguiendo es el de la Biblia o uno fabricado por hombres? ¿Mi fe está basada en la gracia, en el amor y en la verdad, o en el miedo, en reglas humanas y en revelaciones cuestionables? Este contenido no es para acusar, sino para despertar, porque la verdadera libertad no está en una religión, sino en una relación viva con Jesús. Él no vino a crear sistemas, vino a buscar corazones dispuestos a seguirlo con sinceridad. Queremos escucharte. Cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con estos grupos? ¿Conoces a alguien que esté dentro de una doctrina parecida? Y por favor, dinos desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde está llegando esta palabra. Tu comentario puede inspirar, despertar y bendecir a otros que están leyendo. Aquí formamos una comunidad de fe y tu historia importa. Si este video te ayudó, no salgas sin antes hacer parte de esta misión. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todos los próximos contenidos. Así nos ayudas a llevar luz a más personas que necesitan despertar espiritualmente. Comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos. Puede ser el inicio de una transformación eterna.